Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La última ánfora. El sol aún no había tocado el borde de las colinas cuando Menes abrió las puertas de su taller. El aire olía a arcilla húmeda, a ceniza vieja, a días repetidos. Durante años sus manos habían dado forma a vasijas, cántaros, platos y ánforas. Pero hacía tiempo que no creaban nada nuevo. Solo reparaba, alisaba, entregaba. Aquella mañana, sin embargo, no fue como las otras. Un joven vestido con túnica extranjera se presentó en la entrada. No pidió agua, no pidió sombra. Solo extendió un pergamino con un sello que Menes no reconoció. ¿Eres tú quien hizo esta ánfora? Menes la observó. Sí, era suya. La última que había modelado antes de cerrar el horno por semanas. La recordaba por el cuello ligeramente torcido, por la firma que había trazado con la uña, casi invisible. Sí, respondió, sin preguntar por qué. El joven bajó la mirada como si confirmara algo que no deseaba. Fue usada en el funeral de un hombre importante, un hombre que no era de aquí. Y ahora los sabios quieren saber por qué esa ánfora estaba allí. ¿Quién la hizo? ¿Qué representa? Menes no respondió de inmediato. Sabía que no era solo una pregunta sobre cerámica. Era una pregunta sobre origen, sobre intención, sobre lo que se transmite sin palabras. Menes no era un hombre de palabras. Sus manos hablaban por él, moldeando la arcilla con una paciencia que no pedía reconocimiento. Había aprendido el oficio de su padre y su padre del suyo, en una línea que no se escribía, solo se repetía. La ánfora en cuestión había sido hecha en un día de lluvia. Recordaba el sonido del agua golpeando el techo, el olor a tierra mojada, la forma en que la arcilla parecía más dócil. No era una pieza especial, no tenía adornos ni inscripciones, solo una curva imperfecta, una base ligeramente desigual y una firma que apenas se veía. Pero ahora, esa ánfora estaba en el centro de una pregunta que él no había formulado. Lo llevaron a una sala de piedra donde 3 hombres lo esperaban. No eran jueces, no eran sacerdotes, eran intérpretes. Personas que creían que cada objeto podía decir algo sobre quien lo hizo, sobre quien lo usó, sobre el momento en que fue creado. ¿Sabías para quién era?, preguntó uno. Menes negó con la cabeza. Él no hacía piezas por encargo, las dejaba en el mercado y quien las tomaba, las tomaba. ¿Reconoces este símbolo?, preguntó otro, señalando una marca en el cuello de la ánfora. Menes se inclinó. No era suya. Alguien la había añadido después. Un trazo firme, extranjero, como una lengua que él no hablaba. No lo puse yo, dijo. Los hombres se miraron entre sí. Uno anotó algo en un pergamino, otro se levantó
y salió sin decir palabra. Menes se quedó solo con el tercero, un anciano de mirada clara. A veces, lo que hacemos sin intención se convierte en testimonio, dijo el hombre. Tu ánfora fue elegida para guardar cenizas, para cruzar el mar, para ser enterrada con un nombre que pocos aquí conocen. Menes no respondió. No sabía si eso era honor o carga. Solo sabía que sus manos habían hecho algo que ahora hablaba más que él. Al regresar al taller, no encendió el horno, no tocó la arcilla, solo se sentó frente a la mesa donde aún quedaban fragmentos de piezas rotas. Y por primera vez pensó en escribir. No para explicar, sino para recordar que, aún en el silencio, la forma que damos a las cosas puede cruzar fronteras que nunca vimos. Esa noche, Menes encendió una lámpara de aceite y colocó frente a sí una tabla de madera. No sabía escribir con soltura, pero trazó líneas, marcas, curvas. No eran palabras, eran formas que solo él entendía. El perfil de una ánfora, el giro de un cuello, la presión de un dedo en la arcilla. Cada trazo era un recuerdo, no del objeto, sino del momento en que fue creado, del silencio del taller, del peso del barro, del pensamiento que lo acompañaba sin ser dicho. Al día siguiente, volvió al mercado, no para vender, solo para observar. Vio manos que tocaban sin mirar, voces que regateaban sin escuchar. Y entre todo eso, vio una mujer que sostenía una vasija, como si fuera frágil, aunque no lo era. Menes se acercó. No habló, solo señaló la base, donde una firma apenas visible decía que había sido hecha por él. La mujer lo miró, sin sorpresa. La forma guarda más que el contenido, dijo. Menes asintió, y por primera vez sintió que su oficio no era solo hacer, era permitir que lo hecho hablara por sí mismo, en lenguas que él no conocía, en rituales que nunca vería, en tierras que jamás pisaría. Esa noche, al regresar al taller, colocó la tabla de madera junto al horno apagado, no como registro, sino como testigo, y al cerrar la puerta, supo que la última ánfora no había sido la última, solo la primera que había aprendido a hablar. Menes volvió a trabajar la arcilla, pero algo había cambiado. Ya no buscaba simetría perfecta ni acabados impecables. Cada imperfección era una marca de presencia, una forma de decir, esto fue hecho por alguien que escucha. Las ánforas que salían de sus manos ahora llevaban trazos más hondos, líneas que no eran decorativas, sino caminos. Caminos que tal vez algún día alguien seguiría, como siguieron la última. Una tarde, un joven artesano se acercó al taller. No venía a comprar, venía a aprender. Dicen que tus piezas cruzan fronteras, dijo. Menes lo miró sin responder. Le ofreció arcilla, le mostró cómo se humedece, cómo se gira, cómo se espera. No habló de la ánfora, no habló del extranjero, solo dejó que el barro hablara por él. Y cuando el joven trazó su primera curva, torcida, insegura, Menes sonrió, porque entendió que el testimonio no está en lo que se cuenta,
sino en lo que se transmite sin querer. Esa noche, al cerrar el taller, Menes colocó una nueva tabla junto al horno, no para registrar, sino para dejar espacio, porque sabía que algún día otra mano escribiría allí sin saber que estaba continuando una historia que comenzó con una ánfora y nunca terminó. El joven artesano volvió cada día. No preguntaba mucho, solo observaba, imitaba, fallaba, volvía a intentar. Menes no corregía, solo mostraba con gestos mínimos cómo la arcilla responde mejor al respeto que a la fuerza. Una tarde, mientras ambos trabajaban en silencio, el joven dijo: «¿Y si alguien encuentra una de mis piezas dentro de 100 años, qué sabrá de mí?». Menes dejó la vasija que moldeaba y lo miró con calma. «Nada», respondió. «O todo, depende de cómo la sostenga». El joven no entendió del todo, pero lo anotó en su memoria. Pasaron los meses, las piezas se acumularon, algunas se vendían, otras quedaban, y una, pequeña, imperfecta, fue llevada por un viajero que no dijo su nombre. Menes la reconoció por el trazo del joven, por la curva insegura, por la firma que aún dudaba. No dijo nada, solo observó cómo desaparecía entre los pliegues del mercado. Esa noche, Menes encendió el horno, no para cocer arcilla, sino para dejar que el fuego recordara. Y al mirar las llamas, pensó que tal vez el oficio no era solo formar objetos, sino preparar silencios que otros sabrían escuchar. Pasaron los años. El joven artesano, que ya no era tan joven, seguía trabajando junto a Menes. Había aprendido a leer los silencios del barro, a entender que una curva podía ser una pregunta y una grieta una respuesta. El taller se había llenado de piezas que no buscaban perfección, sino presencia. Cada una distinta, cada una con una historia que no necesitaba ser contada en voz alta. Una mañana, Menes no abrió la puerta. El horno estaba frío, la mesa intacta, y sobre ella una sola ánfora sin cocer, aún húmeda, aún esperando. El artesano la miró largo rato, no la tocó, no la terminó, solo la cubrió con un paño, como quien protege un pensamiento que aún no ha sido dicho. Días después, los vecinos comenzaron a notar su ausencia. Algunos decían que había partido hacia el norte, otros que se había internado en las colinas, buscando el lugar donde la tierra canta antes de volverse barro. Pero el artesano sabía, no dónde había ido, sino qué había dejado. Una forma de mirar, una forma de hacer, una forma de callar. Y así, cuando moldeaba sus propias piezas, ya no firmaba con su nombre, tampoco con el de Menes, solo dejaba una pequeña marca, una curva apenas visible, como una puerta entreabierta, porque entendía al fin que lo importante no era ser recordado, sino permitir que lo hecho siguiera hablando cuando ya no quedaran voces. El artesano comenzó a recibir visitantes. No muchos, solo aquellos que, al tocar una vasija, sentían que había algo más que forma. Venían de lejos, algunos con acentos distintos, otros con gestos que hablaban más que sus palabras. Uno de ellos, un anciano de piel curtida por el mar,
trajo consigo una ánfora rota. La había encontrado en una costa olvidada, entre restos de madera y sal. La sostuvo con reverencia, como si fuera un fragmento de algo sagrado. «No sé quién la hizo», dijo, «pero al verla supe que no debía dejarla allí». El artesano la tomó con cuidado, reconoció el trazo. No era suyo, era de Menes. No dijo nada, solo limpió la pieza, la colocó sobre la mesa y encendió la lámpara. Esa noche escribió en su tabla: «Algunas formas no vuelven, pero regresan». Y al mirar la ánfora, rota pero intacta en su significado, comprendió que el oficio heredado no era solo técnica, sino vínculo. Vínculo entre tiempos, entre manos, entre silencios. Desde entonces, cada vez que terminaba una pieza, dejaba una pequeña marca, no para ser vista, sino para ser sentida, porque sabía que en algún lugar alguien la encontraría, la sostendría y sin saber su historia, la entendería. Una mañana, el artesano encontró frente a su taller una pequeña caja de madera. No tenía nombre, ni sello, ni mensaje. Solo contenía fragmentos de cerámica, cuidadosamente envueltos en tela. Al tocarlos, reconoció el barro, no por el color, sino por la forma en que respondía al calor de sus dedos. Era de Menes, pero no de las piezas que él había visto. Eran más antiguas, más crudas, como si vinieran de un tiempo anterior al oficio. Dentro de la caja había también una piedra plana, con una marca que no era firma ni símbolo, sino una línea curva, como una ola detenida. El artesano entendió que no era un mensaje, era una invitación. Esa noche encendió el horno, no para cocer, sino para recordar. Colocó los fragmentos dentro, no para unirlos, sino para que el fuego los conociera. Y mientras las llamas danzaban, escribió en su tabla: «Con el tiempo, el taller se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Era refugio, archivo, escuela. Las personas llegaban no solo para comprar, sino para escuchar el silencio que vivía entre las piezas». El artesano, ya con canas en la barba, seguía moldeando con la misma calma. No buscaba innovación, ni fama, ni perfección, solo continuidad. Una tarde, una niña entró al taller. No dijo su nombre, solo señaló una vasija pequeña, con una curva que parecía danzar. «¿Quién la hizo?», preguntó. El artesano la miró. No respondió de inmediato. Luego dijo: «Alguien que aprendió a escuchar antes de hablar». La niña sonrió. No pidió llevarla, solo se sentó en el suelo y comenzó a dibujar en una tabla de madera, con trazos torpes pero llenos de intención. El artesano la observó y en ese gesto entendió que el oficio no termina con la última pieza, ni con la última enseñanza, ni con la última palabra. Termina cuando nadie más quiere continuar. Y mientras haya una mano que trace, una mirada que reconozca, una pregunta que se haga sin voz, el barro seguirá hablando.
Esa noche escribió en su tabla: no somos dueños de lo que hacemos, solo somos el puente. Y al apagar la lámpara, el taller quedó en penumbra, pero no en silencio, porque cada forma, cada grieta, cada curva, seguía contando lo que aún no había sido dicho. El artesano observó a la niña mientras dibujaba. Sus trazos eran torpes, pero había en ellos una intención clara, como si cada línea buscara algo que aún no sabía nombrar. Él se acercó sin interrumpir, le ofreció un trozo de arcilla y ella lo tomó con la misma seriedad con que había tomado el carbón. ¿Puedo hacer una vasija?, preguntó. El artesano asintió. No dio instrucciones, solo colocó la tabla, el agua y esperó. La niña comenzó a moldear. Sus dedos presionaban con fuerza, luego con duda, luego con cuidado. La forma que surgía no era simétrica, pero tenía algo que él reconocía: presencia. Mientras ella trabajaba, él retomó su propia pieza, no para enseñarle, sino para acompañarla. El silencio entre los dos era cómodo, como si el barro supiera que no necesitaba palabras para entenderse. Al final de la tarde, la niña había creado una pequeña vasija con una curva pronunciada en el cuello y una base que apenas se sostenía. La miró con orgullo, no por su belleza, sino porque era suya. El artesano la tomó con delicadeza, la colocó junto a las demás y escribió en su tabla: toda primera forma es una promesa. La niña sonrió. No pidió llevarse la pieza, solo dijo: mañana quiero hacer otra. Y el artesano, sin decir nada, comenzó a preparar el barro. La niña volvió al día siguiente, tal como había prometido. Traía consigo un pequeño cuenco de madera, no para usar, sino para mostrar. Lo hice en casa, dijo, pero no quedó bien. El artesano lo tomó entre sus manos. Era tosco, irregular, pero tenía algo que lo hacía único: una línea en espiral que no seguía ningún patrón, como si el cuenco estuviera buscando su propia forma. «Está bien que no quede bien», respondió él. «Así sabrás cómo hacerlo distinto». La niña se sentó frente a la tabla y comenzó a amasar el barro con más confianza. Sus dedos ya no temblaban, presionaban, giraban, corregían. El artesano la observaba en silencio, pero dentro de sí algo se movía. No era orgullo, era reconocimiento. Reconocía en ella la misma curiosidad que lo había llevado, años atrás, a seguir los gestos de Menes, a entender que el oficio no era solo técnica, sino escucha. Mientras la niña trabajaba, él comenzó una nueva pieza. No tenía destino, no tenía función, solo quería acompañar el momento. Y cuando ambos terminaron, colocaron sus piezas lado a lado, sin comparar, sin juzgar. El artesano escribió en su tabla: cuando dos formas se entienden, no necesitan parecerse. La niña leyó en silencio. Luego, con una sonrisa tímida, dibujó una curva junto a la frase. No era firma, era respuesta. Y así el taller siguió siendo lo que siempre había sido: un lugar donde el barro escucha y las manos responden. La niña volvió al día siguiente, como si el taller fuera parte de su rutina secreta. Traía consigo una piedra pequeña, lisa, con vetas claras. La colocó sobre la mesa sin decir nada. El artesano la observó.
no preguntó de dónde la había sacado. Solo la giró entre los dedos, sintiendo su peso, su temperatura, su silencio. «Quiero que esté dentro de la próxima vasija», dijo ella. Él asintió. No era común encerrar algo en el barro, pero entendía que algunos objetos no buscan utilidad, sino permanencia. Prepararon la arcilla juntos. La niña moldeó con más precisión que antes, como si la piedra le diera dirección. El artesano la ayudó a cerrar la forma, dejando el objeto en el centro, como un corazón oculto. Cuando terminaron, la niña la sostuvo entre sus manos. No sonrió, solo la miró largo rato, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El artesano escribió en su tabla: «Algunas formas guardan lo que no se puede decir». La niña leyó y esta vez no dibujó nada. Solo tocó la tabla con la punta de los dedos, como quien reconoce un camino. El horno fue encendido al caer la tarde. La vasija esperó su turno y el fuego la recibió sin preguntas. Mientras las llamas danzaban, el artesano pensó en todas las cosas que habían cerrado sin saber. Gestos, recuerdos, ausencias. Y comprendió que el barro no solo sostiene, también protege, también calla, también recuerda. El horno terminó su trabajo al caer la noche. La vasija que guardaba la piedra descansaba sobre la mesa, aún tibia, con el esmalte apenas asentado. La niña la observó en silencio, como si esperara que hablara. El artesano la giró lentamente. La curva del cuello había resistido bien el fuego. La base, firme. La superficie, marcada por una leve ondulación que no era error, sino huella. ¿Quieres llevarla contigo?, preguntó. La niña negó con la cabeza. Quiero que se quede aquí. Quiero que alguien la encuentre cuando yo ya no venga. El artesano comprendió. No era apego, era ofrenda. Colocó la vasija en una repisa alta, junto a otras que no se vendían, que no se usaban, que simplemente estaban. Luego escribió en su tabla: algunas formas esperan, no por quien las hizo, sino por quien sabrá verlas. La niña se sentó en el suelo, dibujó otra curva y comenzó a preparar barro nuevo. El artesano no dijo nada, solo limpió sus manos y se sentó a su lado, porque entendía que el oficio no se enseña, se comparte, y que cada gesto, cada silencio, cada vasija era parte de una conversación que no necesitaba voz. El día siguiente amaneció con una luz suave y el taller parecía más amplio, como si el silencio de la noche hubiera despejado el aire. La niña llegó temprano, con las manos manchadas de tierra y una mirada decidida. Hoy quiero hacer una vasija que se abra como flor, dijo. El artesano la miró con atención, no por la idea, sino por la forma en que la dijo, como si ya la hubiera visto en su mente, como si el barro solo tuviera que seguirla. Prepararon la arcilla juntos. La niña comenzó a moldear, esta vez con movimientos más lentos, más pensados. Cada curva era una hoja, cada pliegue una intención. El artesano no intervenía, solo observaba, como quien acompaña sin tocar.
Cuando la forma estuvo lista, no parecía una flor, pero sí algo que quería abrirse, algo que no cerraba sobre sí, sino que ofrecía espacio. La niña la colocó sobre la tabla y el artesano escribió: hay formas que no contienen, solo reciben. Ella leyó y por primera vez no dibujó nada. Solo dijo: quiero que esta sea para quien aún no ha llegado. El artesano asintió. Sabía que algunas piezas no tienen dueño, solo destino. Encendieron el horno y mientras el fuego crecía, el taller se llenó de un silencio distinto, no de espera, sino de promesa. La niña trabajaba con concentración. Sus dedos ya no dudaban y el barro parecía seguirla con docilidad, como si reconociera en ella una voluntad tranquila. El artesano preparaba una nueva mezcla, más suave, más porosa, como la que usaba Menes cuando quería que el fuego revelara los detalles más sutiles. ¿Por qué algunas vasijas se rompen en el horno?, preguntó la niña, sin levantar la vista. El artesano pensó antes de responder. Porque no están listas, o porque guardan algo que el fuego no puede sostener. Ella asintió como si ya lo supiera. Luego dijo: entonces quiero hacer una que no se rompa, aunque no sea perfecta. El artesano sonrió. Sabía que esa era la forma más difícil, no por la técnica, sino por la intención. Moldearon juntos. La niña trazó una forma baja, con bordes gruesos, como si quisiera que la pieza resistiera el tiempo. Cuando terminó, la colocó sobre la tabla y el artesano escribió: la forma que no teme romperse es la que más dura. Ella leyó, y esta vez no dibujó. Solo colocó su mano sobre la vasija, cerró los ojos y dijo: está lista. El horno fue encendido. La llama subió lenta, como si también escuchara. Y mientras el fuego trabajaba, el taller se llenó de una quietud profunda, como si cada objeto, cada tabla, cada sombra, esperara junto a ellos. El horno se apagó lentamente, dejando tras de sí un murmullo de calor que parecía envolver el taller. La vasija que la niña había hecho, la que no debía romperse, aunque no fuera perfecta, reposaba sobre la mesa, intacta. El artesano la giró con cuidado. La superficie tenía una leve ondulación, como si el fuego hubiera acariciado el barro en lugar de endurecerlo. La niña la observaba en silencio, con los ojos fijos en la curva que había trazado con sus dedos. ¿Está bien?, preguntó. El artesano no respondió de inmediato. Tomó la tabla, la colocó junto a la pieza y escribió: lo que resiste sin endurecerse está listo para ser ofrecido. La niña leyó y esta vez, en lugar de dibujar, tomó un pequeño trozo de arcilla fresca y lo colocó dentro de la vasija. Para que no esté vacía, dijo. El artesano comprendió. No era un objeto, era un gesto, una forma de decir que incluso lo que parece terminado puede seguir recibiendo. Encendió la lámpara. La luz cálida iluminó las piezas sobre la repisa, las que esperaban, las que guardaban, las que ofrecían. Y mientras la niña comenzaba a preparar una nueva mezcla, el artesano pensó que el taller no era un lugar donde se hacían cosas, sino donde las cosas aprendían a ser. La niña terminó de preparar la nueva mezcla. Era más blanda,
más húmeda, como si buscara una forma que aún no sabía cómo nacer. El artesano la observaba desde su banco, limpiando sus herramientas con movimientos lentos, sin apuro, como quien sabe que el tiempo no se mide en horas, sino en gestos. Hoy quiero hacer una vasija que se parezca a una pregunta, dijo la niña. El artesano levantó la vista. No sonrió, solo asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. La niña comenzó a moldear. La base era firme, pero el cuerpo se inclinaba hacia un lado, como si escuchara algo. El cuello se alargaba, no para cerrarse, sino para mirar. El artesano no intervenía, solo escribía en su tabla palabras que no interrumpían, solo acompañaban. Hay formas que no buscan respuesta, solo quieren ser escuchadas. La niña terminó su pieza. No era simétrica, no era elegante, pero tenía una presencia que llenaba el espacio. La colocó junto a las demás y se sentó en silencio, como si la pregunta aún estuviera resonando. El artesano encendió la lámpara. La luz tocó la vasija y por un instante pareció que la sombra que proyectaba también preguntaba algo. Y así, el taller siguió siendo lo que era, un lugar donde las preguntas toman forma y las respuestas, si llegan, lo hacen en silencio. La niña seguía sentada en el suelo, con el barro entre las manos, como si cada movimiento fuera parte de una conversación silenciosa. El artesano, desde su banco, observaba sin intervenir. Sabía que había momentos en que enseñar era no decir nada. ¿Y si hago una vasija que no sirva para nada?, preguntó ella sin levantar la vista. Él se inclinó levemente, tomó su tabla y escribió: «Toda forma sirve, aunque no sepa para qué». La niña leyó, pensativa, luego comenzó a moldear sin buscar simetría, sin pensar en utilidad. Solo dejaba que el barro respondiera a sus dedos. La pieza que nació era baja, con bordes irregulares y una abertura que no parecía contener, sino mostrar. El artesano la giró lentamente. No dijo si estaba bien o mal, solo la colocó junto a las demás, en ese rincón del taller donde las piezas esperaban sin prisa. Menes observaba desde su rincón habitual. No intervenía, pero su presencia tejía el aire del taller como un hilo invisible. Cada gesto de la niña, cada silencio del artesano parecía resonar en él, como si el barro aún recordara sus manos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como semillas en tierra fértil. «El barro no obedece», dijo una tarde mientras giraba una pieza entre los dedos. «Solo escucha, y si lo apuras, se cierra». La niña lo miró con atención. No entendía del todo, pero algo en su voz la hacía querer entender. Menes tomó una vasija antigua, una que había hecho años atrás cuando aún no enseñaba, solo buscaba. La colocó sobre la mesa
junto a la que la niña había moldeado ese día. Las dos eran distintas, pero en ambas había una curva que parecía hablar. No se trata de repetir formas, dijo, sino de repetir preguntas. El artesano escribió en su tabla: Menes no enseña con palabras, enseña con pausas. La niña se acercó a la vasija antigua. La tocó con la punta de los dedos, como si quisiera leerla. Menes no la detuvo, solo dijo: si escuchas bien, el barro te dirá lo que necesita, no lo que tú quieres. Y en ese momento, el taller se llenó de una quietud distinta, no de espera, sino de atención. Porque cuando Menes hablaba, el tiempo parecía inclinarse para escuchar también. Menes se acercó a la mesa donde la niña había dejado su última vasija. No la tocó, solo la miró como quien reconoce una historia que aún no ha sido contada. ¿Sabes por qué algunas formas parecen preguntar?, dijo, sin esperar respuesta. La niña lo observó, atenta. Menes continuó: porque fueron hechas sin saber del todo qué querían decir. Y eso está bien. El barro no necesita certezas, solo escucha. El artesano desde su banco anotó en su tabla: Menes no forma vasijas, forma preguntas que se pueden sostener. Menes tomó una pieza antigua, una que había hecho en sus primeros años, cuando aún no sabía que enseñar era también callar. La colocó junto a la de la niña. Ambas tenían curvas distintas, pero compartían una misma grieta, una imperfección que no debilitaba, sino que revelaba. Las grietas no son errores, dijo, son lugares por donde la forma respira. La niña se inclinó, tocó la grieta con la yema del dedo y dijo: entonces quiero que la mía respire también. Menes asintió, no con palabras, sino con una mirada que decía: ya lo hace. Y en ese instante, el taller se volvió más que espacio. Fue memoria, fue transmisión, fue barro que recuerda. Menes permanecía de pie junto al horno apagado, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si escuchara algo que nadie más podía oír. La niña se acercó con una nueva pieza aún sin coser. Era pequeña, irregular, con una abertura que parecía mirar hacia arriba. No sé si está bien, dijo. Menes la observó sin juicio. Tomó la vasija entre sus manos, la giró lentamente y luego la devolvió a la mesa. Está viva, dijo, y eso basta. El artesano, que había estado en silencio, escribió en su tabla: Menes no corrige, reconoce. La niña se sentó en el suelo y comenzó a dibujar una espiral sobre una tabla de madera. Menes la miró y por primera vez en días se sentó a su lado. ¿Sabes por qué el barro recuerda?, preguntó. La niña negó con la cabeza. Porque fue tierra,
y la tierra escucha más de lo que habla. El silencio que siguió no fue vacío, fue lleno, como si el taller entero respirara con ellos. Menes tomó un trozo de arcilla, lo partió en dos y le ofreció una mitad a la niña. «Haz algo que no sepas para qué sirve», dijo, «y luego escúchalo». Ella lo hizo, y mientras moldeaba, Menes cerró los ojos, como si el oficio, por fin, estuviera diciendo algo que él había esperado toda su vida escuchar. Menes permanecía junto a la niña, el trozo de arcilla aún tibio entre sus dedos. No moldeaba, solo lo sostenía, como si esperara que el barro decidiera por sí mismo qué quería ser. La niña, en cambio, ya había comenzado. Sus manos se movían con ritmo, no por costumbre, sino por escucha. «¿Cómo sabes cuando una forma está lista?», preguntó ella. Menes miró su propia pieza, aún sin forma, y respondió: «Cuando ya no te necesita». El artesano, desde su banco, escribió en su tabla: «Menes no termina las piezas, las deja partir». La niña detuvo sus manos, miró la vasija que había creado. No era perfecta, pero algo en ella parecía completo. Menes se levantó, tomó un pincel fino y trazó una línea en el interior de la pieza. No era firma, era señal. «No todas las marcas se ven», dijo, «pero todas se sienten». La niña tocó la línea con la yema del dedo. No dijo nada, solo cerró los ojos un instante, como si la forma le hablara. Y en ese silencio, el taller se volvió más que espacio. Fue transmisión, fue memoria, fue barro que recuerda a quien lo escucha. Menes permanecía en silencio, pero su presencia tejía el ritmo del taller. No era maestro en el sentido común de la palabra, era raíz. La niña, con la arcilla ya moldeada en sus manos, se detuvo un momento, miró a Menes y preguntó: «¿Tú también hiciste piezas que no sabías para qué servían?». Menes sonrió apenas, no con la boca, sino con los ojos. «Todas las que valen la pena», respondió. Se levantó con lentitud, tomó una vasija antigua de una repisa alta, cubierta por una tela fina, y la colocó frente a la niña. «Esta la hice cuando aún no sabía escuchar. La forma salió antes que la intención, y por eso aún no la entiendo». La niña la observó. Era simple, pero tenía una curva que parecía contener algo más que barro. El artesano, desde su rincón, escribió en su tabla: «Menes no explica sus piezas, las deja hablar cuando alguien las escucha». Menes se sentó junto a la niña, no para enseñar, sino para compartir el silencio. «Haz una forma que no sepa quién eres», dijo, «y cuando la termines, pregúntale qué recuerda». La niña comenzó a moldear. Sus dedos ya no buscaban perfección,
sino memoria. Y mientras el barro tomaba forma, Menes cerró los ojos, como si el taller entero respirara a través de ella. Menes abrió los ojos lentamente. La niña había terminado su forma, una pieza baja, con bordes que se curvaban hacia adentro, como si quisieran proteger algo invisible. Él se acercó sin decir palabra, la observó trabajar, y en sus gestos vio algo que reconocía, la duda que no paraliza, sino que guía. ¿Qué recuerda esta forma?, preguntó él, con voz suave. La niña no respondió de inmediato. Pasó los dedos por la superficie aún húmeda y dijo: «Recuerda algo que no sé si viví». Menes asintió, no por la respuesta, sino por el silencio que la precedía. El artesano, desde su banco, escribió en su tabla: «Menes no pregunta para saber, pregunta para que el barro hable». Menes tomó un trozo de arcilla, lo partió en 3 y colocó cada parte en una esquina de la mesa. «3 comienzos», dijo, «uno para ti, uno para mí y uno para lo que aún no ha llegado». La niña comenzó a moldear el suyo. Menes también, pero el tercero quedó intacto, como una promesa suspendida. Y mientras el sol bajaba, el taller se llenó de una luz dorada, como si el tiempo, por un momento, hubiera decidido quedarse quieto para escuchar. La luz del final del día se filtraba por las rendijas del taller, dibujando sombras largas sobre la mesa de trabajo. Menes se movía con lentitud, no por cansancio, sino por respeto al momento. Se acercó a la niña, que moldeaba en silencio una forma aún indefinida. No dijo nada, solo colocó frente a ella una vasija antigua, una que había hecho cuando aún no sabía que enseñar era también esperar. «Esta pieza no tiene dueño», dijo finalmente. «La hice cuando no sabía para quién trabajaba. Ahora sé que era para ti». La niña levantó la vista. No preguntó por qué, solo entendió. El artesano desde su rincón escribió en su tabla: «Menes no entrega objetos, entrega memoria». La niña tocó la vasija con cuidado. No era perfecta, tenía una grieta leve, como una cicatriz que no dolía. «¿La puedo reparar?», preguntó. Menes negó con suavidad. «No repares lo que te habla, escúchalo». Y en ese instante, la grieta dejó de ser defecto, se volvió historia. El taller quedó en silencio, pero no era vacío. Era lleno de cosas que no se decían, pero que el barro, Menes y la niña ya sabían. La niña moldeaba en silencio, y Menes la observaba con una atención que no pesaba, sino que sostenía. No corregía, no guiaba, solo estaba allí, como si su presencia fuera suficiente para que el barro se atreviera a hablar. Cuando la forma estuvo lista, Menes se acercó. No la tocó, solo la rodeó con la mirada, como si leyera algo escrito en un idioma antiguo. «Esta forma no es tuya», dijo, «es de lo que te atraviesa». La niña bajó la vista, no por vergüenza, sino por respeto. El artesano, desde su banco, escribió en su tabla:
Menes no mira el barro, mira lo que lo mueve. Luego, Menes tomó la pieza que había dejado intacta días atrás, el tercer trozo de arcilla, el que había dicho que era para lo que aún no había llegado. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a moldear con gestos lentos, como si cada curva fuera una palabra que necesitaba tiempo para ser dicha. La niña y el artesano lo observaban en silencio. No era una lección, era una revelación. Cuando terminó, la forma no parecía útil, ni bella, ni terminada, pero tenía algo que ninguna otra tenía. Una grieta abierta en el centro, como una boca que no pedía, solo ofrecía. Menes la dejó sobre la mesa y dijo: «Esta es para quien aún no sabe que necesita escuchar». Y el taller, por un instante, pareció inclinarse hacia esa forma, como si todo lo que había sido hecho hasta entonces hubiera estado esperando ese momento. La niña se quedó mirando la forma que Menes había creado. No tenía simetría, ni propósito evidente, pero algo en ella parecía contener tiempo, como si hubiese sido moldeada por memorias que no eran suyas. Menes no explicó, solo se sentó frente a la pieza y colocó su mano sobre la mesa, como si el contacto con la madera fuera parte del proceso. «Esta forma no espera ser entendida», dijo. «Es para quien sepa quedarse». La niña se acercó. No preguntó, solo se sentó a su lado y comenzó a moldear sin mirar el barro, sino la sombra que la forma proyectaba. El artesano, desde su rincón, escribió en su tabla: «Menes no enseña a hacer, enseña a permanecer». El sol ya caía y el taller se llenaba de una luz tenue, como si el día también quisiera escuchar. Menes se levantó, tomó la pieza incompleta y la colocó en el centro del espacio, donde todas las miradas convergían. «Aquí termina lo que no empezó», dijo, «y aquí empieza lo que no sabíamos que faltaba». La niña cerró los ojos. El artesano dejó de escribir, y por un instante, el taller no fue lugar, ni oficio, ni tiempo. Fue forma, fue espera, fue Menes. La noche había caído sobre el taller, y la forma que Menes había dejado en el centro de la mesa seguía allí, como si esperara algo más que fuego. La niña se acercó con una vela encendida, no para iluminar, sino para acompañar. La llama temblaba, pero no por miedo, sino la noche había caído sobre el taller, y la forma que Menes había dejado en el centro de la mesa seguía allí, como si esperara algo más que fuego. La niña se acercó con una vela encendida, no para iluminar, sino para acompañar. La llama temblaba, pero no por miedo, sino por respeto. Menes la observó, y por primera vez en mucho tiempo habló sin enseñar. Cuando era joven, creía que el barro debía obedecer, que la forma era una conquista, pero el barro no se deja conquistar, solo se deja acompañar. La niña se sentó frente a él, con la vela entre las manos, y dijo: «Entonces, esta forma no es mía, es de lo que me acompañó mientras la hacía». El artesano, desde su rincón, escribió en su tabla:
Menes no forma discípulos, forma caminantes. El horno estaba apagado, pero nadie tenía prisa. La pieza podía esperar, porque no era el fuego lo que la haría completa, sino el tiempo que se le ofrecía antes de arder. Menes se levantó, colocó su mano sobre la mesa y dijo: «Mañana la coceremos, pero esta noche dejémosla respirar». Y así, el taller se llenó de una calma profunda, como si cada objeto, cada sombra, cada recuerdo hubiera encontrado su lugar junto a esa forma que aún no sabía que ya estaba completa. La madrugada se insinuaba en el horizonte y el taller respiraba con la lentitud de quien ha trabajado con el alma. La forma que Menes había dejado en el centro seguía allí, rodeada por silencio, por sombra, por memoria. La niña despertó antes que el sol, no por costumbre, sino porque algo en ella sabía que ese día no era como los otros. Menes ya estaba de pie, junto al horno, con la puerta entreabierta, como si esperara no solo el fuego, sino el momento justo. «Hoy coceremos lo que no pedía fuego», dijo. La niña trajo su pieza, la que había moldeado sin saber para quién. El artesano trajo la tabla, pero no escribió, solo la dejó junto a las formas, como si las palabras ya estuvieran dentro del barro. Menes colocó las piezas con cuidado, una a una, como si cada una tuviera un lugar que no podía ser otro. «El fuego no transforma», dijo, «revela». La niña lo miró, no entendía del todo, pero algo en su pecho se abría como si la forma que había hecho también la estuviera haciendo a ella. El horno fue encendido. La llama subió lenta como si supiera que no debía apurarse. Y mientras el calor comenzaba su trabajo, Menes se sentó en el suelo, cerró los ojos y murmuró: «Que lo que arda no se quiebre, que lo que se quiebre no se pierda, que lo que se pierda no se encuentre». El taller no respondió, no hacía falta. El barro ya lo había escuchado. El horno seguía encendido y el calor envolvía el taller como una respiración profunda. Las piezas dentro no se veían, pero todos sabían que algo estaba ocurriendo, algo que no dependía de los ojos, sino del tiempo. Menes permanecía de pie, con la espalda recta y las manos cruzadas. No vigilaba el fuego, lo acompañaba. La niña se acercó con pasos lentos, como si no quisiera interrumpir el diálogo entre el barro y la llama. «¿Cuánto falta?», preguntó. Menes no respondió de inmediato. Miró el cielo a través de la ventana y dijo: «Falta lo que el fuego necesite para entenderlas». El artesano, que había estado en silencio, escribió en su tabla: «Menes no mide el tiempo, lo escucha». La niña se sentó en el suelo, junto a la mesa donde había moldeado su primera forma. La tocó con la punta de los dedos, como si quisiera recordarse a sí misma. Menes se acercó, se agachó a su lado y colocó una pequeña piedra sobre la mesa. «Esta piedra estuvo en mi primer horno. No se quebró, no se transformó, solo estuvo allí, como testigo». La niña la tomó con cuidado. No era especial, pero ahora lo era.
¿Y si yo también soy testigo?, preguntó. Menes sonrió, no por la pregunta, sino por la certeza que escondía. Entonces ya formas parte del fuego, y el fuego, cuando reconoce a alguien, no lo olvida. El horno crepitó suavemente, como si respondiera, y el taller, una vez más, se volvió lugar de espera, de memoria, de forma que aún no se ha dicho. El fuego había cumplido su tarea. El horno, ahora en silencio, guardaba dentro las formas que habían atravesado la noche. Menes se acercó con pasos lentos, como si cada paso fuera parte del ritual. Abrió la puerta con cuidado. El vapor tibio salió como un suspiro y la primera vasija reveló su color. No era el que esperaban, pero era el que había elegido el fuego. La niña se acercó. Sus ojos buscaban grietas, pero encontró algo más. Una línea que no había moldeado. Una curva que no recordaba haber trazado. ¿Esto lo hizo el fuego?, preguntó. Menes asintió. El fuego no copia, interpreta. El artesano escribió en su tabla: Menes no espera resultados, espera revelaciones. Sacaron las piezas una a una. Algunas estaban intactas, otras tenían marcas, y una se había quebrado justo en el centro. La niña la tomó entre sus manos. No lloró, solo dijo: «Esta también habló». Menes se inclinó, tomó los fragmentos y los colocó sobre la mesa, no como restos, sino como testigos. Lo que se quiebra no desaparece, solo cambia de forma. Y así, el taller volvió a llenarse de silencio. Pero esta vez era un silencio que sabía, que había escuchado, que había ardido y que ahora podía enseñar. El horno ya estaba frío. Las piezas, alineadas sobre la mesa, esperaban sin urgencia. Menes las observaba una a una, no buscando errores, sino huellas. La niña se acercó con la piedra que él le había dado la noche anterior. La colocó junto a su vasija, como si ambas compartieran una historia que aún no había sido contada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Menes no respondió de inmediato. Tomó la tabla del artesano, la giró hacia sí y escribió con trazos lentos: «Cuando el fuego termina, comienza la escucha». La niña leyó y entendió que la forma ya no era suya, era del tiempo, del que la mirara, del que la tocara sin romperla. Menes tomó su propia pieza, la que había moldeado para lo que aún no había llegado. La sostuvo entre las manos y dijo: «Esta no será entregada, será guardada, porque hay formas que no deben ser vistas aún, solo sentidas». El artesano se levantó y, sin decir palabra, abrió un compartimiento en la pared donde otras piezas dormían desde hacían años. Menes colocó la suya allí, junto a las que aún esperaban su momento. La niña lo miró y por primera vez no preguntó, solo se sentó en el suelo, con las manos vacías y el corazón lleno, porque entendía, como Menes, que el barro no enseña a moldear,
enseña a esperar. El día avanzaba sin prisa y el taller parecía haber cambiado de ritmo. No era el mismo lugar que había recibido a la niña semanas atrás. Ahora cada rincón tenía memoria, cada sombra tenía forma, cada silencio tenía nombre. Menes caminaba entre las mesas, deteniéndose frente a cada pieza cosida. No las evaluaba, las saludaba. La niña lo seguía con la piedra en el bolsillo y la certeza de que algo había comenzado, aunque nadie lo hubiera anunciado. ¿Todas las formas esperan algo?, preguntó. Menes se detuvo, miró una vasija con el borde irregular y respondió. Algunas esperan ser vistas, otras ser tocadas, pero las más profundas esperan ser recordadas. El artesano, que ya no escribía tanto, tomó la tabla y trazó una sola línea. Menes no termina enseñando, termina dejando espacio. La niña se acercó a su primera pieza, la que había moldeado sin saber para quién. La levantó, la giró y la colocó en una repisa alta. «Quiero que espere», dijo. Menes sonrió, no por la decisión, sino por el gesto. Entonces ya sabes lo que el barro sabe, que no todo lo que se hace es para ahora. Y así, el taller volvió a su ritmo lento, como si el tiempo se hubiera sentado también a escuchar. El sol ya estaba alto, pero el taller no se apresuraba. Menes caminaba entre las mesas con la calma de quien sabe que nada valioso ocurre rápido. La niña lo seguía, no para aprender, sino para acompañar. Las piezas cosidas descansaban en sus lugares, y cada una parecía tener un peso distinto, no por el barro, sino por lo que había atravesado. Menes se detuvo frente a una vasija con una grieta leve, la misma que la niña había moldeado. La tocó con la yema del dedo y dijo: «Esta forma ya no te pertenece. Ahora pertenece a quien la necesite». La niña asintió, no con la cabeza, sino con el cuerpo entero. El artesano, que ya escribía poco, tomó su tabla y trazó una última frase. Menes no guarda las formas, las deja ir. Luego, sin ceremonia, Menes abrió la puerta del taller y colocó la vasija sobre el muro exterior, donde el viento pudiera verla, donde el tiempo pudiera tocarla. «Alguien vendrá», dijo, «y si no viene, la forma habrá esperado bien». La niña se sentó en el umbral, con la piedra en la mano y el fuego ya apagado, porque entendía, como Menes, que el oficio no termina cuando el barro se endurece, termina cuando uno aprende a dejarlo partir. La niña permanecía en el umbral del taller, con la piedra aún en el bolsillo y la vasija en la repisa, esperando a quien supiera verla. Menes barría el suelo con movimientos lentos, no para limpiar, sino para cerrar el día. Cada grano de polvo parecía parte del oficio, como si también hubiera escuchado. «¿Y si nadie viene?», preguntó la niña, sin mirar atrás. Menes dejó la escoba a un lado, se acercó y respondió: «Entonces la forma habrá cumplido su destino, esperar sin exigir». El artesano, que ya no escribía, tomó la tabla por última vez y trazó una línea que no era palabra, sino gesto. Menes no da respuestas, deja que las preguntas encuentren lugar. La niña salió del taller, no como quien se va, sino como quien lleva algo consigo. Menes se quedó junto a la puerta,
mirando el horizonte y murmuró: el barro no termina en la forma, termina en quien la recuerda. Y así, el taller volvió al silencio, pero esta vez era un silencio que sabía que alguien volvería, no por necesidad, sino porque hay lugares que no enseñan a moldear, sino a escuchar. La niña regresó al taller al día siguiente, no como aprendiz, sino como parte del lugar. El muro donde Menes había dejado la vasija estaba cubierto de polvo, pero la forma seguía allí, esperando sin apuro. Menes estaba sentado junto al horno apagado, con las manos vacías y los ojos llenos de distancia. ¿Alguien vino?, preguntó la niña. No, respondió él, pero la forma no se hizo para ser encontrada, se hizo para estar. La niña se sentó a su lado. No había barro entre sus dedos, ni fuego encendido ni tabla con palabras. Solo la piedra en su bolsillo y el recuerdo de lo que había aprendido sin saberlo. El artesano, que ya no escribía, tomó la tabla por última vez y la dejó sobre la mesa sin trazo nuevo. Menes la miró y dijo: cuando ya no hay nada que decir, es porque todo ha sido escuchado. La niña cerró los ojos. El taller respiraba con ella, y en ese instante entendió que el oficio no era moldear, ni coser, ni enseñar. Era quedarse, era partir, era dejar que la forma siguiera sola, como el barro que recuerda sin necesidad de manos. La niña volvió al taller al amanecer. No traía barro, ni preguntas, ni siquiera la piedra en el bolsillo. Solo venía con las manos vacías y los ojos atentos. Menes ya estaba allí, sentado junto al muro donde la vasija seguía esperando. No la había movido, no la había mirado, solo la había dejado estar. Hoy no quiero moldear, dijo la niña. Menes asintió, como si ya lo supiera. Entonces, escucha. Ella se sentó en el suelo, cerró los ojos y dejó que el taller hablara. Oyó el crujido de la madera, el eco de pasos antiguos, el susurro del fuego que ya no ardía, pero aún recordaba. El artesano, que había dejado de escribir hacía días, tomó la tabla una última vez y trazó un círculo. Nada más. Menes no deja legado, deja centro. Cuando la niña abrió los ojos, el taller era el mismo, pero ella no. Se levantó, miró a Menes y dijo: creo que yo puedo partir. Menes no respondió, solo se inclinó levemente, como quien reconoce una forma que ya no necesita moldearse más. Y así la niña cruzó el umbral, no como quien se va, sino como quien lleva consigo el silencio, el fuego y el barro que sabe esperar. El taller permanecía abierto, aunque nadie lo cruzaba. La vasija seguía en el muro, la piedra ya no estaba en el bolsillo, y la tabla del artesano descansaban sin nuevas marcas. Menes caminaba solo entre las mesas, pero no era soledad, era espacio. Cada forma cosida parecía mirar hacia afuera, como si esperaran no ser vistas, sino encontradas. Una mañana, una figura se detuvo frente al muro. No era la niña, era alguien más. Alguien que no sabía por qué había llegado, pero que sintió que debía quedarse. Menes lo observó desde dentro, sin decir palabra. La figura tocó la vasija, la levantó y la sostuvo como quien encuentra algo que no buscaba. No preguntó,
No pidió. Solo se sentó en el umbral como ella lo había hecho antes. Menes se acercó y dijo: «Esa forma ya te reconoció». El nuevo visitante asintió y el taller volvió a respirar, porque el barro no tiene dueño ni destino fijo, solo espera, y cuando alguien lo escucha, sabe que ha llegado el momento de volver a empezar. El visitante permanecía en el umbral, con la vasija entre las manos, como si sostuviera algo más que barro. Menes no preguntó quién era, ni de dónde venía. Solo lo miró con la misma calma con la que se mira a alguien que ha llegado tarde, pero justo a tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó Menes. El visitante negó con la cabeza. «Entonces escucha», dijo Menes. «No a mí, a lo que te trajo». El taller volvió a su ritmo antiguo, el que no se mide en horas, sino en gestos. El visitante se sentó en el suelo, como lo había hecho la niña, como lo habían hecho otros antes que ella. Menes colocó un trozo de arcilla frente a él. No lo ofreció, lo dejó estar. Si decides moldear, hazlo sin buscar. Si decides esperar, hazlo sin miedo. El artesano, que ya no escribía, miró la tabla vacía y comprendió que el oficio había cambiado de manos sin necesidad de palabras, porque el taller no era de Menes, ni de la niña, ni del visitante. Era de la forma que aún no había sido dicha, pero que ya sabía cómo llegar. El visitante permanecía en el umbral por horas. No moldeaba, no hablaba, no se movía con prisa. Solo escuchaba el espacio, como quien entiende que el silencio también tiene forma. Menes no lo interrumpía. Sabía que el barro solo se revela a quien no lo exige. Al final del día, el visitante se levantó, colocó la vasija de nuevo sobre el muro y se acercó al trozo de arcilla que Menes había dejado. No pidió permiso, no buscó aprobación, solo comenzó a moldear, como si sus manos recordaran algo que aún no había vivido. Menes lo observó en silencio y luego dijo: «No moldees para hacer, moldea para escuchar». El artesano, que ya no escribía, tomó la tabla una última vez y trazó un punto en el centro del círculo. Menes no forma sucesores, forma ecos. La noche cayó sobre el taller y el fuego no fue encendido. No hacía falta. La forma que nacía en las manos del visitante ya ardía por dentro. Y así el ciclo continuó, no como repetición, sino como memoria que se transforma. Porque donde hay barro, hay espera. Y donde hay espera, Menes sigue hablando. El visitante moldeaba con lentitud, como quien no busca crear, sino recordar. Sus manos no eran hábiles, pero el barro no pedía destreza, pedía presencia. Menes lo observaba desde el fondo del taller, sin intervenir, sin corregir, como había hecho con la niña, como hacía con todos los que llegaban sin saber por qué. La forma que nacía era irregular, incompleta, pero viva. Tenía una curva que parecía temblar, una base que no se decidía a sostenerse. Y sin embargo, Menes sonrió. «El barro no exige equilibrio», dijo, «solo sinceridad». El visitante levantó la vista y por primera vez pareció entender que no había venido a aprender, sino a escuchar lo que el barro tenía que decirle.
El artesano, que ya no escribía, tomó la tabla y la giró hacia la luz. Allí, donde antes había palabras, solo quedaban marcas, como si el tiempo hubiera escrito su propio idioma. Menes se acercó, colocó la nueva forma junto a la vasija que había esperado tanto y dijo: «Ahora esta también espera, no por alguien, sino por el momento en que será comprendida». El visitante se sentó en el suelo junto al muro y el taller volvió a su silencio antiguo, ese que no pesa, sino que sostiene. Porque cada forma que nace en el barro lleva consigo una pregunta, y cada persona que llega al taller es una posible respuesta. El visitante trabajaba en silencio y el taller lo aceptaba como si siempre hubiera estado allí. Menes no lo guiaba, no corregía, no explicaba, solo estaba presente como una forma más entre las formas. La arcilla en las manos del visitante comenzaba a tomar cuerpo, pero no era una vasija, ni un cuenco, ni una figura reconocible. Era algo que no pedía nombre, solo espacio. Menes se acercó y dijo: «Cuando el barro no se parece a nada, es porque está más cerca de lo que somos». El visitante detuvo sus manos, no por duda, sino por respeto. El artesano, que ya no escribía, tomó la tabla y la colocó sobre la mesa boca abajo. No hacía falta más trazos. El taller ya había dicho lo que tenía que decir. La forma fue colocada junto a las demás, no como obra, sino como testimonio. Menes miró al visitante y con voz baja, como quien habla al fuego que ya se apagó, dijo: «Cuando has moldeado, puedes partir, pero si decides quedarte, recuerda, no hay más lecciones, solo escucha». El visitante asintió. No sabía si partiría, pero sabía que donde fuera, llevaría consigo el silencio del taller, la espera del barro y la voz de Menes, que nunca enseñó, pero siempre transformó. El visitante permanecía en el taller, aunque ya no moldeaba. Sus manos descansaban, pero su escucha seguía activa. Menes no hablaba, solo caminaba entre las formas, como quien revisa una biblioteca sin abrir los libros. Una mañana, el visitante se levantó antes que el sol y colocó su pieza junto a la vasija que había esperado tanto. No dijo nada, no pidió nada, solo la dejó allí, como quien entiende que el barro también necesita compañía. Menes lo observó y con voz baja dijo: «Ahora que has dejado tu forma, puedes partir sin llevarte nada, porque lo que diste ya te acompaña». El visitante cruzó el umbral y el taller no se cerró, porque el taller nunca se cierra, solo cambia de silencio. El artesano, que ya no escribía, miró la tabla una última vez y la colocó en el centro de la sala, boca abajo. Menes se sentó junto al horno apagado y murmuró: «Cada forma que se queda es una pregunta que alguien más sabrá responder». Y así, el taller siguió esperando, como el barro, como el fuego, como Menes, no por respuestas, sino por quienes saben escuchar. El último día llegó sin anuncio.
El sol entraba por la ventana con una luz distinta, como si supiera que el taller estaba por cerrar un ciclo. Menes se levantó antes que el fuego, no para encenderlo, sino para despedirse de él. La niña volvió, el visitante también. No traían barro, ni formas, ni preguntas, solo estaban allí, como quien regresa a un lugar que ya vive dentro. El artesano, que había dejado de escribir hacía tiempo, colocó la tabla en el centro del taller y sobre ella una pequeña piedra. Menes se acercó, miró a ambos y dijo: el barro nos enseñó a esperar, el fuego a transformar y el silencio a comprender. No hubo ceremonia, no hubo palabras finales, solo un gesto. Menes tomó una forma antigua, una que nunca había sido mostrada, y la colocó en el umbral. Esta es para quien aún no ha llegado, dijo. La niña entendió, el visitante también. Y así el taller no se cerró, solo quedó abierto como una forma más, esperando ser comprendida. Porque Menes no fue maestro, ni guía, ni dueño del barro. Fue escucha, fue espera, fue fuego que no quema, pero transforma. Y el último día, como todas las formas verdaderas, no terminó, solo se volvió parte de quien lo vivió. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.